Listo. Una disculpa por la demora, es que de repente se traba un poquito mi señal. Muy bien, vamos a comenzar y este live será muy corto. Vamos a hablar acerca de la evaluación formativa que está muy en boga, se podría decir, dentro de la nueva escuela mexicana. Sobre todo en esta parte de... Perdón. Sobre todo en esta parte de, de que todo lo tenemos que hacer ya a través de la evaluación formativa. Pero realmente, ¿qué es la evaluación formativa? Sobre todo porque en ocasiones estamos confundiendo algunos conceptos, ¿no? Decimos que una evaluación formativa se usan rúbricas, listas de cotejo. Bueno, esos son instrumentos de evaluación, efectivamente, ¿no? Pero también dentro de estos instrumentos de evaluación es importante entender que no forzosamente tienen que usarse para poder llamarlo evaluación formativa, ¿sí? Entonces, aunque algunos tenemos los conceptos definidos de estos temas, vamos a tratar de hacerlo un poco más desmenuzado para que podamos entenderlo un poco más. Vamos a comenzar. Muy bien, es evaluación formativa sin complicaciones, cómo empezar paso a paso. Ahorita voy a dar algunas ideas de cómo podemos aplicarla dentro de nuestra aula sin que sea tan complicado, sin que pensemos que es algo que va más allá de nuestros recursos o que es una carga administrativa que no nos permite avanzar. Entonces vamos a ver que sí se puede aplicar y es más sencillo de lo que parece. Obviamente con el uso constante de cada vez podemos ir nosotros añadiendo un poco de complejidad a nuestras acciones, pero no podemos comenzar después de tener años de estar aplicando evaluaciones con números, de repente pasar a usar rúbricas en todas nuestras, en todas nuestras evaluaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es una evaluación formativa? Aquí vamos a desmitificar qué es, porque todavía se cree que la evaluación formativa está enfocada en poner calificaciones. No, no, no está enfocada en eso. O llenar rúbricas por obligación, que te acaba de decir hace un momento, ¿no? Normalmente pensamos que si no se lleva una rúbrica, una escala estimativa, no es una evaluación formativa. De hecho, todavía hay mucho tabú respecto a que la lista de cotejo es o no es una forma de evaluar formativamente. Ahorita vamos a ver un poco más. Y que tienen que aplicar todos los días. No, no tiene que aplicarse todos los días. Sí nos permite ver eh, los avances de los niños, y aquí me encanta esta definición que se hace: es una herramienta para tomar decisiones pedagógicas en tiempo real. Es tanto una base para mí saber qué estoy haciendo bien o mal y mejorarlo o continuarlo, tanto como para el alumno ver qué le está costando trabajo y cómo lo puedo apoyar yo, ¿no? Dylan Williams decía que no toda evaluación mejora el aprendizaje, la formativa sí. Entonces aquí es muy importante no perdernos en calificar por calificar. Yo sé que te estamos peleados con una cultura, con los padres de familia respecto a poner muchas calificaciones. Sin embargo, pues esto no está bien. Tenemos que ir poco a poco cambiando esta mentalidad, así como logramos cambiar la mentalidad de hacer planas, porque estaba esa mentalidad cuando cambian al plan 2011 y de repente como que todo esto de las prácticas docentes del lenguaje eran complicadas para los padres entenderlas. También es parte de este proceso en esta nueva reforma, darles a entender que calificaciones al por mayor no hacen realmente una educación de calidad, ¿sí? ¿Y por qué nos cuesta tanto aplicarlas, no? Siempre lo hemos dicho, son barreras reales en la práctica. Una es poco tiempo y muchos alumnos. Sabemos que hay aulas que son tal vez de 25 alumnos, pero también hay aulas de 50 alumnos, sobre todo en las metrópolis, hasta 55 me ha tocado escuchar. Hablando desde primaria, en preescolar también tienen sus topes, creo, a 40, y en secundaria no se diga. Los topes pueden aumentar todavía, o en preparatoria. Este, y esto también complica un poco las cosas, definitivamente. También es esta presión por entregar evidencias. ¿Evidencias de qué? Sería la pregunta, ¿verdad? Pero normalmente muchos consideran que los ejercicios calificados son parte de las evidencias. No todos lo son, pero es esta presión por parte de directivos o supervisores eh, de tener que entregar una cantidad exorbitante de evidencias que no son necesarias. Una confusión que hay todavía entre producto y aprendizaje, que es lo que decíamos. O sea, las evidencias no están peleadas con el aprendizaje. Pueden ser pocas evidencias y realmente mostrar un aprendizaje, o pueden ser cientos de evidencias y no
ser una evaluación formativa. Y esta falta de acompañamiento también, porque la nueva escuela mexicana cambia y cuando cambia no da la capacitación correcta a los maestros. Da por hecho que los maestros sabíamos este tema y sí lo sabíamos, muchos otros normalistas o de UPN o de algún sistema educativo, de formadores de maestros, nos han explicado qué es la evaluación formativa, ¿no? Yo salí de la escuela hace 13 años y yo recuerdo que me lo explicaron, pero realmente una cosa es que te lo expliquen en teoría y otra cosa es que lo apliquemos. Esta evaluación formativa muy poco realmente la aplicábamos porque el sistema no estaba preparado para aplicar esto. De hecho, sigue sin estar preparado porque no es posible que nos estén pidiendo una evaluación formativa con, eh, con calificadores cualitativos, perdón, y que después lo arrojemos en una plataforma de manera cuantitativa. O sea, todavía no se ha hecho la transición correcta. ¿Quién tiene la transición correcta? Preescolar, ¿no? Hacen sus calificaciones de manera cualitativa y se arrojan en la plataforma de manera cualitativa. Entonces realmente tiene un impacto lo que están haciendo. Nosotros es complicado de repente el formato. Y aquí lo que es importante es evaluar para regular el aprendizaje exige cambiar la mirada del docente. Y esto es muy importante porque problemas, obstáculos, pretextos siempre va a haber, ¿verdad? Aquí el punto es encontrar la manera más sencilla y eficaz de poder hacer estas nuevas planteamientos que está haciendo la nueva escuela mexicana. Y ahora, ¿cómo podemos integrarla sin volvernos locos, ¿no? Es muy sencillo, hay estrategias simples de evaluación formativa, recordemos lo que decíamos hace un momento, es paso a paso, ahorita vamos a comenzar con estrategias muy sencillas. Con el paso de la semana vamos a ir profundizando un poco más en estos instrumentos de evaluación, cómo aplicarlos, cómo crear estas evidencias en nuestra planeación, que no sean al montón, sino sean estratégicamente seleccionadas, cómo utilizar la inteligencia artificial para hacer este tipo de evaluaciones, pero por el momento, perdón, vamos a empezar a ver cómo integrarlas de manera sencilla en nuestras aulas, tal vez el primer mes en lo que vamos agarrando esta confianza y no solo la confianza, sino habilidad para poder aplicarla. Para esto tenemos semáforos de comprensión, tenemos bitácoras de reflexión, los dibujos de esquemas también son importantes porque nos permiten ver el avance. Eso quiere decir que a la hora de terminar o comenzar una actividad o algo que queramos recabar en ese momento, podemos pedirles que hagan un dibujo o un esquema y eso se queda como evidencia. No todos los trabajos en la libreta, sino este específicamente, irlo almacenando. Más adelante también hablaremos un poco más de los portafolios y cómo recoger evidencias, el timing pedagógico y cómo hacer portafolios digitales ahora en esta era digital que es muy sencillo hacerlo todo con el celular. Pero bueno, sin perdernos en eso, también tenemos a hacer preguntas detonadoras para ver en qué nivel están nuestros alumnos o está el grupo. La observación activa, aquí es muy importante porque la observación activa forma una parte fundamental de lo que es la evaluación formativa. No puede haber una evaluación formativa si no hay una observación activa. Por eso les decía que las evidencias así, nada más por tenerlas, no tienen ningún sentido. No se trata de hacer más, sino de hacer con más sentido. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, maestros. No se trata de tener más evidencias, de aplicar más rúbricas, de hacer más listas de cotejo, sino de con lo que tenemos hacer más sentido a esta evaluación, a este aprendizaje, esta enseñanza. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo de un semáforo de comprensión. Normalmente tiene que ver, supongamos que tienen 4 campos formativos, entonces lo pueden llenar todos los días. O puede ser al finalizar un proyecto. Y en este primer semáforo, obviamente tendría que ver como con esta actividad inicial del proyecto. Ustedes le preguntan al alumno, bueno, respecto a este tema, ¿cómo se sienten? Mientras rojo es, pues, que están en la calle de la amargura, ustedes no lo van a definir, lo van a definir los alumnos. Amarillo es, pues, sé un poco, pero tengo muchas dudas, y verde es, conozco bien el tema. Y esto lo podemos aplicar tanto para una evidencia al principio, en medio y al final. Y los colores siempre van a ser, una función importante. Cuando ya aplicamos las rúbricas, pues estamos hablando de muchas situaciones cualitativas. Pero ahorita en esta transición que vamos a hacer para comenzar a utilizar la evaluación formativa, podemos empezar con colores y cuando nosotros entregamos a los padres de familia el proceso de aprendizaje basado en colores, viendo cómo las evidencias van cambiando, para ellos es más claro ver si están avanzando o no están avanzando, porque es más sencillo para ellos entender esto. Y yo lo he aplicado y definitivamente, yo aplicaba escalas estimativas y esto les permitía ver el nivel de avance que tenían sus niños
y cómo se mantenían en un color o cómo sí avanzaban al siguiente color, como el semáforo, ¿no? Entonces, es una manera, esta manera son las bitácoras que son muy importantes donde los alumnos escriben quién realizó las actividades. Bueno, más bien tú como docente en tu bitácora escribes observaciones generales de tu clase, quién realizó las actividades, quién no pudo, quién no las realizó. Y en esta parte, si hubo avances o no, en esta parte es muy importante porque ustedes después pueden hacer un timing pedagógico, que más adelante lo haremos más a profundidad, pero en general es replantearse las sesiones. Esto es, no aplico mi planeación al 100% como está, sino cada día la puedo ir acomodando, sobre todo cuando es una actividad que puede tener un nuevo contenido, ¿sale? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros entender si estamos haciendo lo correcto o si vemos que el grupo no avanzó, yo no puedo seguir con mi siguiente sesión, aunque mi planeación lo dicte, sino este timing pedagógico me va a permitir hacer tiempo, o significa timing, y entonces este tiempo me va a permitir a mí eh, poder desarrollar el... Perdón, es que me interrumpió mi gatito. Este timing me va a permitir poder desarrollar las actividades pertinentes para poder continuar con el tema en caso de que mis alumnos no puedan seguir avanzando. Permítanme un segundo. Perdón, es que se me quiere salir. Aquí es muy importante porque las evidencias no solo son escritas, pueden ser orales y visuales. Y estos tipos de evaluación formativa, podemos, por ejemplo, en oral podemos tener preguntas abiertas, círculos de reflexión, mesas de debate para hablar acerca de un tema y poder ver el nivel de desempeño que han tenido en ese contenido. O escritas, como ya las conocemos, que son las que les acabo de enseñar, cuando se hacen retroalimentaciones, las bitácoras, las tarjetas, las rúbricas, escalas estimativas, etcétera. Y las visuales, que son estos trabajos que se entregan, que no son precisamente escritos de manera de prosa, sino pueden ser dibujos, esquemas, líneas del tiempo, lo que nosotros conocemos como textos discontinuos. El medio debe ser flexible, el propósito no. ¿Qué significa esto? Que debemos tener bien claro el medio por el que vamos a calificar, pero si algo sucede y ya no lo puedo aplicar, no pasa nada si yo lo cambio a otra cosa mientras siga recolectando el propósito. ¿Sí? Si mi propósito es evaluar los ecosistemas, supongamos, estoy hablando de algo muy burdo porque ni siquiera son proyectos, yo puedo cambiar el medio. A lo mejor, ¿saben que ya no voy a hacer un dibujo porque veo que la mayoría de mis alumnos se lo está complicando dibujar? Entonces vamos a hacer un resumen. Entonces, cambia el medio, pero no cambia el propósito. Y la retroalimentación no debe ser perfecta. A veces estamos muy enfocados en entregar las palabras exactas, los adverbios, los adjetivos correctos, pero a veces lo que queremos más es que el alumno entienda cosas. Además, la retroalimentación no debe ser para buscar la perfección tampoco en el alumno, por ejemplo. No es lo mismo decir, bueno, más bien, hay que enfocarnos en el proceso, pero no en el error. Y aquí vamos muy bien, porque, por ejemplo, una frase guía sería, vas bien porque, o podrías mejorar si. Esto va a invitar a reflexionar qué aprendieron hoy. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces decimos, esto está mal. Entonces, la retroalimentación correcta debería ser, ¿cómo crees que puede mejorar tu trabajo? ¿Vale? Entonces, lo que decimos, no buscamos la perfección del alumno, sino buscamos motivarlo e inspirarlo a que haga algo mejor, pero que él esté consciente de los errores que está cometiendo, ¿no? La retroalimentación efectiva siempre va a tener un impacto en el aprendizaje. Esto es muy importante porque esto nos va a permitir, esto va a poder inspirar a los alumnos, como les decía hace un momento, y va a permitir que vayamos avanzando con ellos sin estar diciéndoles que está mal o no y sin dañar explícitamente su autoestima, que últimamente es algo que se está tocando mucho respecto a nuestra manera de tratar a los alumnos. No es como se trataba todavía hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Las herramientas digitales también nos pueden ayudar bastante dependiendo si tenemos red o no en nuestra aula, pero por ejemplo, si existe, pues podemos utilizar ChatGPT en nuestro celular. Tenemos 10 consultas aproximadamente en la versión gratuita y para cosas muy diarias, entonces para cosas muy específicas podemos generar tal vez preguntas abiertas, nada más explicar el tema que estamos haciendo o sacar una foto a lo que estamos explicando y generar las preguntas abiertas, esto para ver si los alumnos dominan o no dominan el tema y me permite hacer este timing pedagógico de qué hacer, ¿no? O sea, de si avanzo o no avanzo o modifico algunas cosas. Google Forms también nos puede ayudar en el caso, por ejemplo, de evaluaciones a través de línea.
retomar reflexiones, retomar formas de pensar, etcétera. Sobre todo si estamos en una ciudad donde sabemos que todos los alumnos en algún momento tienen acceso a internet. Y Canva nos puede ayudar a hacer, bueno, Canva nos ayuda a hacer muchísimo material. Es una herramienta de diseño gráfico, se podría decir, pero con herramientas muy sencillas. Entonces sabemos que va a ayudar a hacer rúbricas, tarjetas, semáforos, diarios de campo, etcétera. Y el Jamboard es muy interesante siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, estemos en una ciudad principalmente y que la educación esté hipertecnológica. Perdón, se me fue. Ay, se me fue la palabra. Pero haya mucha tecnología, por ejemplo, hay escuelas donde la mayoría de los alumnos tienen un celular o un iPad y en la escuela hay acceso a internet, entonces se puede trabajar del Jamboard para rápido que cada alumno aplique sus ideas y entonces lo podamos plantear en el pizarrón, pero sin escribir todas las ideas y sin omitir ninguna de ellas también. Esto es interesante si se existen las herramientas y los medios para poder tener un celular en clase o para poder tener el internet y poder proyectar este tipo de cosas. Entonces, aquí es muy importante entender que una herramienta bien usada va a valer más que 1000 formatos. El formato es lo de menos. Entonces, una primera regla es empezar con una técnica. Yo le decía a algunos maestros que he acompañado, porque pues me dedico a crear materiales multigrado específicamente, en algún momento se plantea mucho esto de si quiero hacer rúbricas porque mi director me lo pide, bueno, empieza familiarizándote con listas de cotejo y poco a poco cambias a una escala estimativa, después una escala estimativa mezclada con una rúbrica y después una rúbrica, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros, obviamente, ir familiarizándonos con el contenido, que era lo que les decía, no queramos correr antes de aprender a caminar. Aquí les da una idea, aquí yo doy una idea como es la bitácora diaria o el cartel de reflexión grupal. Y esto lo podemos hacer todos los días en el cuaderno, tener un cuaderno de reflexiones como hoy aprendí qué, me sentí, lo más difícil fue, mañana quiero. Y esto nos va a ayudar porque si cada semana nosotros lo revisamos, a lo mejor no lo podemos revisar diario, pero cada semana vamos a poder percatarnos en qué coinciden muchas ideas y en cuáles no coinciden. En qué coinciden muchas ideas me va a dar a mí pauta para saber qué tengo que mejorar dentro de mi planeación. Y aquellas cosas que no coinciden me van a dar a mí una pauta para poder reconocer a los niños que requieren apoyo o a aquellos niños que están avanzados. Entonces aquí lo importante es empieza pequeño y obviamente vamos a ir mejorando desde lo posible, ¿sí? Y este es el recurso que yo les di a través de Facebook, se los voy a explicar de manera muy sencilla. Este puede servir para evaluación formativa, es una evaluación formativa general, no es por niño, pero recordemos, empezamos de poco a poco. Y aquí podemos ver que es un diario de campo, que nos enseñaban mucho dentro de nuestras aulas cuando estábamos siendo formados para ir a observar, por ejemplo, prácticas docentes o cosas así, pero que se nos olvida cuando llegamos a la práctica que lo podemos utilizar. Por ejemplo, aquí es muy claro poner el proyecto que estamos trabajando, los campos formativos, tacharlos. Y después tenemos algo que se llama aspectos del diseño de la jornada. Yo aquí voy a palomear lo que logré. Por ejemplo, los aprendizajes fueron claros y coherentes. Si yo de repente digo, no fue claro porque por más que explicaba los alumnos no entendían, entonces ahí lo dejo, sin nada, ¿no? Las actividades respondieron al propósito, entonces si la mayoría lo hizo, entonces ponemos la palomita. ¿El tiempo fue suficiente? No, la mayoría no terminó. ¿Los materiales funcionaron bien? Sí, funcionaron, ¿no? ¿Qué modificaría para la siguiente vez con base en esas 4 cosas que dije? Bueno, yo creo que debo poner menos actividades, pedir la misma cantidad de materiales o no pedir esos materiales porque aquí ya vi que no los traen, etcétera, ¿no? Después viene un monitoreo formativo de los alumnos. Por ejemplo, ¿qué noté en los alumnos hoy? Dificultades recurrentes. Me preguntaban mucho cómo hacer una tabla, ¿no? Entonces eso me indica a mí que no saben hacer tablas. Conceptos claves logrados. Ok, vi que la mayoría logró hacer el texto informativo y ninguno olvidó poner el título. Bueno, entonces tenemos ya un elemento a nuestro favor de esta parte de enseñar textos informativos, ¿no? Uso de estrategias propias o ayuda entre pares. Aquí lo que yo tengo que poner es, por ejemplo, si fue entre pares, pues a lo mejor ahí lo subrayo con rojo y le pongo la palomita de que la mayoría de las actividades funcionaron mejor cuando eran entre pares o cuando eran individuales, ¿no? ¿Y qué actividades me ayudaron a observar mejor sus procesos? Pues me ayudó mucho más permitirles hacerlo de la exposición porque podía pasar yo entre los lugares y ver lo que estaban haciendo, etcétera, ¿no? Después vienen las manifestaciones de los alumnos. Se interesaron, todos, la mayoría, algunos, o hubo poca motivación.
Todos se involucraron, la mayoría o algunos. El material fue adecuado, resultó adecuado el tiempo, la organización, como la utiliza el día de hoy, individual, parejas, equipo, grupal. Resultó útil cómo se organizó el grupo. Y esto me va a permitir a mí entender si mi tema es interesante, ¿no? Si los estoy involucrando, o si debo de hacer algunos ajustes, ¿no? Y luego viene la autoevaluación docente, en la que yo me pregunto si di consignas claras, si escuché activamente. Esto es súper importante porque a veces en nuestro quehacer diario, que estamos súper, pues ensimismados en las actividades, lo administrativo, etcétera, de repente no nos damos cuenta que no escuchamos a los alumnos cuando tienen algunas aportaciones para hacer, por querer terminar rápido el tema, o algunas dudas. Normalmente en vez de resolverlas les pedimos que les explique otro compañero. Entonces aquí también es para darme claridad a mí de mi papel como docente, ¿no? Me sentí satisfecha o no con mi intervención, observé sin interrumpir. Esto es muy importante porque también vemos que un alumno lo está haciendo mal y luego le decimos, no, así no se hace. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso y permitirle expresarse si está mal, otorgarle las herramientas para que se dé cuenta que está mal, pero no decir en nosotros, porque si no, entonces no hay una metacognición respecto al aprendizaje. Y logré ajustar algo con base en lo que observé, ¿no? Ah, sí lo hice o no. Después tenemos a los alumnos que requieren apoyo respecto a este proyecto. Yo veo que 3 alumnos les está costando, entonces escribimos sus nombres, o los que están destacando por apoyo o por progreso, y ahí lo ponemos, nada más aclaramos si es por apoyo o por progreso. Eso me va a permitir a mí que cuando organice actividades, yo ya sé qué alumnos tengo que pensar más, cómo plantear estas actividades, o qué alumnos me pueden apoyar para ayudar a otros, o qué alumnos van a ir muy rápido. Y aquí podemos poner también las emociones que se movieron dentro del aula, ¿no? Si estaban entusiasmados, se veían cansados, sobre todo, por ejemplo, después de las fiestas patrias, normalmente llegan cansados porque se desvelan o cosas así. Y tener muy en claro todo este tipo de cosas a la hora de planear. Si hay frustración, si es un tema muy complicado, si hay colaboración, si no lo hay. Si no lo hay, pues tal vez crear un proyecto que me ayude a trabajar la colaboración como complemento a mi proyecto principal. Si hay curiosidad, quiere decir que les gusta mucho el tema y podemos profundizar un poco más, porque no pasa nada si profundizamos algo más allá del PDA. Eh, si hay conflictos dentro de los alumnos, porque quizá ese tema pues era demasiado de debate entre ellos, ¿verdad? Y finalmente vienen tres preguntitas, perdón, que vamos a llenar a mano, que qué funcionó hoy. Ya después de todo esto que ya analicé, que llené con palomitas, qué creo que funcionó hoy, qué creo que debo cambiar y qué me sorprendió o me hizo pensar, ¿no? Esto me va a permitir entenderlo mejor, tal vez hacer con este diario de campo que yo hice el día de hoy, me va a permitir hacer algunos ajustes para mi sesión de mañana, o cuando vuelva a planear la siguiente semana, hacer los ajustes pertinentes de acuerdo a todo lo que he observado durante esta semana con el diario de campo. Este diario de campo se recomienda que sea diario, pero si tus actividades administrativas no te lo permiten, bueno, administrativas y pedagógicas, entonces yo te recomiendo que lo hagas una vez a la semana. Y si ya definitivamente no se puede, una vez por proyecto, para poder hacer el replanteamiento exacto del siguiente proyecto, qué ajustes voy a hacer que me permitan avanzar. Esto sí es recomendable que sea diario, y si se dan cuenta, no es muy tardado de llenar, por eso decíamos que empezáramos de poco a más, porque me va a permitir a mí entender muchas cosas, y después cuando yo empiece a aplicar listas de cotejo dentro de mis evidencias, va a ser más fácil para mí interpretar entre líneas lo que tengo que dar de retroalimentación a los alumnos, porque estoy familiarizado con un formato parecido. Y además de que me va a permitir tener presente todos los días las dificultades y los aciertos que estoy haciendo yo como docente, y que los alumnos están haciendo por interesarse en ese contenido, ¿no? Como finalidad, lo que quiero que quede claro es que evaluar no es controlar, porque muchas veces creemos que es para controlar quién va alto, quién va abajo, pero no es para eso, es para acompañar, ¿sí? No necesitamos ser perfectos y tampoco los alumnos necesitan ser perfectos. Solo es importante que nosotros como maestros estemos observando, ajustando y enseñando con intención. ¿Cómo enseñamos con intención? Pues haciendo este diario de campo nos permite entender cositas para que se ajusten, y entonces ahora sí enseñamos con intención. Y esto es el diario de campo. Observamos, después ajustamos nuestra planeación, y cuando enseñamos va a tener una intención más clara, porque los alumnos van a estar completamente familiarizados con el tema. Ahora, evaluar formativamente es mirar con humanidad, enseñar con flexibilidad y mejorar desde lo real. Esto es muy importante porque normalmente cuando estamos con los alumnos, pues los vemos a veces como algo que tengo que entregarle yo a mi director.
¿no? Y no es el alumno, sino que este alumno aprenda a leer y a escribir. Y no veo al alumno como el humano que es, sino como el producto que le tengo que entregar a mi director, porque si no me va a estar presionando. Entonces, esta humanidad me va a permitir, el diario de campo nos da humanidad para entender un poco más las realidades dentro del aula, y nos va a permitir enseñar con flexibilidad, porque era lo que les decía, no importa, el modo, el método que utilicemos es flexible, el propósito no. Entonces, yo no voy a cambiar mi propósito dentro de mi proyecto, pero sí puedo cambiar mis actividades, mis secuencias, mis dinámicas, mis modelos, para poder llegar a ese propósito después de lo que yo observé en la sesión anterior que no estaban logrando o que sí estaban logrando mis alumnos. Y es mejorar desde lo real, porque no se trata de hacer circo, maroma y teatro por hacer unas super planeaciones o comprar unas planeaciones súper específicas, avanzadas, con cuadernillos y todo. Si desde lo real estamos viendo que los alumnos no es un tema que les interese o no es un tema que los estemos motivando, o tienen algunas dificultades para poder avanzar a algo más profundo, entonces hay que estar muy anclado con la realidad, y el diario de campo les va a permitir anclarse con esa realidad. Recuerden que no es el único instrumento, pero poco a poco vamos a ir haciendo más instrumentos para que ustedes los descarguen a través de nuestra página de Facebook con nuestros posts donde hacemos estas plantillas. Entonces, obviamente yo quiero agradecerles por el compromiso docente, porque muchas veces pues tenemos este tiempo destinado para algo, se han tomado el tiempo de verlo hasta el final, agradezco mucho. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen este tipo de notificaciones, dejarnos un mensaje. Esto es para, obviamente, llegar a más personas interesadas en el tema, pero también para que nosotros podamos tener claro algunas cosas que quedaron en la teoría, pero no en la práctica. ¿Vale? Recuerden que estas sesiones son todos los viernes a las 8 de la noche con una temática que se ha trabajado durante la semana. Y bueno, pues sería todo. A todos los que estuvieron en esta sesión, les quiero decir que tienen que estas presentaciones fueron hechas en ebook. Entonces, aquellos que digan ebook, pues me dejen una de dos, su correo, o se comuniquen a través del Messenger de Facebook. Acuérdense que en la descripción están mis redes sociales, para que pueda yo mandarles este ebook totalmente gratuito para que tengan claridad de lo que se explicó el día de hoy. Igual la plantilla, está el post en Facebook para que nos la pidan y se las mandamos directamente en Messenger sin ninguna, o sea, no tiene ningún costo, es gratuita. Agradecemos mucho a todos los que estuvieron con nosotros hasta el final. Esta vez no hay preguntas dentro del chat y tampoco hay preguntas en Facebook respecto a este tema, entonces lo dejaremos hasta aquí. Agradecemos a todos los que se presentaron y a todos los que nos estarán viendo posteriormente a esta transmisión en vivo. Entonces, un placer estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima.